Ya esto siempre se demora un poquito, ustedes saben, un Ujú. desfase como de 30, 40 segundos y bueno, hasta ahora lo que estamos conversando ya está saliendo, pero se Ah, demora un ya, poco en verse en la página. claro. Que tengan en consideración eso. Ujú. Ya, yo de todas maneras voy a tratar de seguirlo desde la página. Fíjate, Henry, podría fijarse que está saliendo, debería estar saliendo en vivo, pero... Sí, dice que sí, dice el liceo está transmitiendo, dice. Ah, bacán. Ya, Henry, yo creo que da la bienvenida nomás. Ya, vale. Yo me quedo atrás de cámara, como Ujú. siempre ahí. El backstage. Bueno, hola y bienvenidos a este segundo conversatorio de la semana, segundo y último. Quizás más adelante podamos programar algunos más. Queremos seguir conversando con la temática de la identidad de género, que como decíamos en el conversatorio anterior, es un tema que es súper importante para ir creciendo como sociedad, especialmente educando a las nuevas generaciones y también poder educar a los adultos, a las familias. Creo que es un tema del que todos podemos aprender algo. Siempre hemos como liceo tratado de no pensar en esto como algo impositivo. Nosotros no estamos tratando de imponer algo, sino que simplemente abrirnos al diálogo, conversar, y siempre he dicho que en la medida que conozcamos nuevas experiencias, vamos a poder formarnos un mejor criterio acerca de las cosas. Y qué mejor, obviamente, que hablar con personas que estén dentro de la comunidad LGBT. Y aquí me acompaña mi gran amigo, un Ujú. invitado que ya en realidad tenía muchas ganas de tener esta conversación con él, Gael. Te voy a pedir, Gael, que te presentes, nos cuentes un poco a qué te dedicas. Mi nombre es Gael Negrón, de profesión soy profesor de educación física, sin embargo actualmente me dedico a operar un punto limpio que se encuentra en Puerto Varas. Hace Ujú. un mes y 2 semanas que trabajo allí, felizmente. Y si bien no estoy ejerciendo la pedagogía formal, ahí me permito hacer una educación no formal basada en tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, básicamente. Ujú. ¿Tú hace cuánto que egresaste, Gael, como profesor? Yo egresé en noviembre del 2014. Ah, del Han 2014. pasado bastantes años y tengo Ujú. 31 años. Ya. Ujú. Pero en ese periodo, ¿tú ejerciste en algún momento como profesor? No, de aula no. Ya. Ejercí desde el deporte, más que nada, haciéndome Ujú. cargo de equipos, de, de diversas poblaciones, ya sea adolescentes, adultos, hombres, mujeres, fútbol y otras disciplinas, pero siempre en el deporte. Ujú. De eso igual me gustaría que más ratito conversemos acerca de eso del deporte, que igual me parece súper interesante. Bueno, comentarles que para Gael es primera vez que se expone de esta manera. Creo que es muy valorable de tu parte, Gael, que tengas esa capacidad de poder contarnos un poco tu historia, cómo ha sido tu proceso también, porque no es fácil, no todos lo hacen así como lo conversábamos en el, en el conversatorio anterior, no todos tienen esa valentía de exponerse de esta manera, ¿cachai? Porque no es obligatorio, ¿me entiendes? Claro, Pertenecer a la comunidad LGBT no implica necesariamente ser activista, ¿ya? Hay algunas personas que sienten un poco el llamado de luchar por mejores derechos, por que se nos reconozca en el fondo en la sociedad para poder participar. Pero no todos lo hacen. Entonces, en ese sentido, yo igual quería valorar ese tiempo que te estás dando tú hoy día para exponer un poco tu experiencia de vida y que la gente también te conozca y sepa qué significa todo esto de lo que vamos a hablar hoy día. Eh, primero que nada, me gustaría que abordemos ese aspecto, el tema del deporte, del fútbol. Yo sé que tú eres muy apegado al deporte, especialmente el fútbol. Entonces me gustaría que le contaras a las personas también cuál es tu experiencia en esa área. Em, primera vez también que me hacen esa pregunta.
Mira, Casi mira. siempre me preguntan de mi actualidad, y seguramente Claro. por empatía, por no querer ponerme incómodo, Oh, igual perdón, entiendo. perdón si no fue mi intención No, en todo no, caso. de ninguna forma, de ninguna forma. Ah, ya. Sino que te cuento que la demás gente probablemente por esa razón no me hace preguntas. Ujú. No es que yo no las necesite, creo que estoy en un momento donde puedo contar acerca de eso y lo relevante que ha sido y lo trascendente que ha sido sin, el, sin la presencia del ego que a veces como que llega a incomodarte o a inyectarte de malos pensamientos que no te dejan ver con claridad la luz que tú encontraste en esa experiencia, que en este caso fue el fútbol, en el caso mío. Y Ujú. bueno, ¿cómo fue mi desarrollo allí? Yo nací en un barrio muy, muy de riesgo social, Bernardo Higgins en Puerto Montt, Mirasol, sector Mirasol, eh, donde la infancia, por lo menos en la generación mía, que tengo 31, ya hace 15 años atrás, en mi calle no era ni de asfalto, imagínate, con el clima que hay, un entorno muy complejo, con violencia intrafamiliar, con presencia de droga, de alcohol, etcétera. También con un poco de abandono, despreocupación. De cierta forma, mi madre me tuvo de muy joven, entonces ese contexto en el que yo me crié en esa edad fue muy difícil. Entonces el fútbol a mí me sacó de esa parte oscura, mientras la dificultad y las cosas más difíciles me pasaban en mi entorno familiar, yo en mi entorno social, con mis amigos, con mis vecinos, con las personas con las que yo me jugaba fútbol cuando era niño, logré no perderme en esa oscuridad y mantenerme brillando un poquito ahí, jugando a la pelota. Así que ese fue esa es la razón por la cual me apegué, digamos, a la disciplina. También convengamos que en el barrio el fútbol es el deporte más llamativo, el que más se practica, por un montón de razones, y que tienen que ver también con la disponibilidad de elementos. Una pelota tiene cualquier persona, una pelota, ¿cachai? Podéis jugar en el barro, podéis jugar en el pasto, podéis jugar en cualquier lugar. Entonces, dadas todas esas circunstancias, yo me apegué bastante al fútbol y como tuve ese apego tan cercano, o sea, desde tan chico, logré desarrollarme y quizás tener unas ventajas que observablemente en el futuro me llevaron a ir donde esté. Mi último club fue Everton de Viña del Mar, pero pasé por una infinidad de clubes igual, pasé por Puerto Montt, por Universidad de Chile, pasé por selección nacional también, cuando tenía 20 años, fui seleccionado nacional en ese momento, pasé por Cobresal, y así el fútbol me fue llevando de allá para acá, digamos, eh, y yo lo viví de esa forma, ¿no? Como buscando materializar un sueño, buscando convertirme en lo que soy ahora sin lograrlo nunca. Ya, ¿en qué sentido? A ver, ¿cómo es eso? Porque claro, el fútbol te mantiene en la ilusión, de querer conseguir un sueño, de querer lograr un sueño. Un Ya. sueño que yo nunca logré alimentar, porque si bien me gustaba el fútbol, el hecho de desarrollarme ahí desde el género femenino a mí me provocaba disforia, derechamente, disforia. Claro. Me generaba una disforia que me confundió, que me nubló durante muchos años, y también porque yo, como era un deportista destacado, toda la gente me mostraba, digamos, me reflejaba que yo estaba en el lugar correcto, ¿entiendes? Porque lo hacías bien en el fondo donde estaba.
claro, Claro, te porque destacaba. efectivamente, porque yo no Mm. vivía acá, vivía, por ejemplo, en Viña del Mar durante un año jugando fútbol, donde me sacaban fotos, mis fotos eran todos los fines de semana en un campo deportivo distinto, comiendo en hotel, ¿cachai? Como en una vida una vida de ilusión en la práctica, porque en la realidad yo no me sentía satisfecho ni no me sentía feliz del todo. No me hacía sentido un montón de cosas. Claro que ahora yo me doy cuenta, en esos momentos yo no era consciente de eso. O sea, en ese momento lo sentías, pero no sabías qué era. ¿Es eso? Claro, O si lo vivía como sabiendo que vivía una mentira, consciente un poco de las sensaciones, pero no consciente del todo, ¿entiendes? No consciente de que este paso era posible y que los sueños sí se pueden cumplir, po, realmente se pueden cumplir, Claro. ¿cachai? De ¿Y forma cuándo, concreta. claro, y cuándo lograste hacer ese cambio, ese de decir, realmente esto, yo puedo hacer esto? Porque tú hablas con eso al referirte a la transición, yo creo, ¿no? Claro. Mm. Mira, bueno, yo llevo un año de hormonizarme, ¿ya? Ujú. Pero este desafío comenzó hace un año y medio aproximadamente. Estuve 6 meses como tomando la decisión de comenzar mi tratamiento de hormonas. Entonces, y ese inicio de proceso comenzó cuando terminaba mi ciclo en Everton de Viña del Mar. El fútbol femenino es el patio trasero de los clubes de fútbol en Chile. Mm. Hay muchísima discriminación, hay muchísima segregación, separación por todas partes, abuso, maltrato, abuso de todo tipo. Sí, recuerdo que tú habías Y puesto una publicación en el grupito, ¿cierto? Con ¿Mm? respecto a eso, que estaba saliendo como a la luz el tema de Claro. todo el abuso que había en el fútbol femenino. Sí, mira, y particularmente en ese club yo viví una situación muy extrema ¿Ya? con un entrenador abusivo, con una persona que no, digamos que tenía poder, entonces podía como abusar un poco del poder que tenía dentro de la institución. Nosotros demandamos esta situación a ANJUF, que es la entidad encargada de fiscalizar y que existe hace poco tiempo, si no es que un año o 2 años, que en realidad ellas se pusieron a trabajar firmemente en defender los derechos de las mujeres que juegan fútbol en Chile. Nosotros denunciamos esta situación, denunciamos un maltrato que hubo, particularmente una niña de 17 años que fue agredida físicamente por el entrenador en presencia de todo el club, de todo el equipo, incluso de funcionarios del club deportivo en ese momento. Esta situación no tuvo ninguna repercusión, al entrenador no lo sacaron desde la institución, de hecho nunca se informó, querían hacerlo pasar por debajo, pero en realidad para nosotros, en ese momento, para mis compañeras, fue tan impactante porque, porque claro, todos empatizamos y tuvimos compasión con la niña. Y ahí comenzó, digamos, esta unión, esta sororidad entre las personas que estábamos ahí y que teníamos que ser inteligentes para poder exponer esta situación. Y hace 2 meses atrás aparece un artículo en, en una revista científica, perdón, en una revista de periodismo, creo. Es una institución de periodismo importante en Chile, que expone estos casos de abuso y dentro de estos casos aparece el caso del entrenador de Everton. Estas personas, estas periodistas recopilaron toda esta información que yo te estoy mostrando, la profundizaron y expusieron el caso a nivel de redes sociales. Es complejo darnos Mm. cuenta que finalmente volvemos al tema del machismo, querámoslo o no,
en el conversatorio anterior volvimos también al tema del machismo y de cómo finalmente todo lo que sea femenino, como dices tú, es el patrio trasero de lo que sucede con los hombres, ¿me entiendes? El fútbol femenino, entonces que ni siquiera en esas cosas se sigue viendo esto de querer como del hombre, como de querer dominar, de querer pasar por encima, ¿cierto? Y de esa necesidad de hacer daño muchas veces, pues, solamente por el hecho de ser mujer. Eh, Aquí Cristian me preguntó por interno, yo lo vi un poquito tarde, que me pregunta, ¿qué es disforia? ¿Ya? La disforia de género. La disforia de género es cuando una persona no se siente en el cuerpo correcto. Es eso la disforia. Y es lo que le pasa a las personas trans. En ese sentido, Gael, pregunta así como para que la gente, yo siento que ya lo hemos respondido un poco, pero ¿en qué momento tú supiste que eras un chico trans, un hombre trans? Mira, lo escribí por aquí que lo voy a buscar, Ya, dale. para no... Porque en realidad es importante entregar un buen mensaje, eso es algo que aprendí también con la transición. Sí, sí, sí. Parte de la madurez también, ¿ah? Yo creo, Claro. parte del ser adulto. Yo siempre lo intuí, Ya. pero nunca lo vi como una opción real. Como nunca tuve un ejemplo Mm. en otro adulto, siendo yo un niño, nunca un adulto me dijo, o sea, esto no es nada que vaya a ser un impedimento para que tú seas feliz. Puedes vivir como un hombre, ¿ya? Y aceptar tu característica y aceptarte como parte de una gran diversidad donde estamos todos. Nadie me dijo eso, pero yo siempre intuí eh, a ver, como una certeza de que era un hombre, pero con una confusión que nunca logré entender. Nunca logré entender por qué me sentía de esa o de otra manera. Ahora, a mis 30 años yo entiendo lo que me pasa. Lo hago, lo transformo en una... En coraje, yo creo, en coraje de ir y ver qué pasa, de tirarme al vacío y experimentar mi mayor miedo, ¿Qué es? ¿El mayor miedo es? el rechazo, el nunca haber visto otro. Bueno, ahora sí por las redes sociales conozco otros casos de hombres trans que tienen familia, que tienen un desarrollo, digamos, de vida bastante saludable y realmente puedo comparar con distintas formas en las que a mí se me mostró el masculino, porque a mí se me mostró el masculino desde el patriarcado. Entonces yo siento un poco, sentía miedo un poco de los hombres patriarcales. Cuando salí de mi zona de confort y me asumí como hombre, descubrí que existían una infinidad de masculinidades, ¿cachai? Entonces empecé como a sacarme las capas, me saqué las capas y entendí que mi masculinidad es única y singular. Y eso me hizo entender que también existe una masculinidad plural que te la da el patriarcado como una forma común, como un pacto que tenían los hombres para comportarse de esta o tal manera. Por ejemplo, no sé, quizá limitar tu sensibilidad como hombre para ser hombre frente a otros hombres, ¿cachai? Entonces yo con el tiempo fui como aceptando mi parte femenina, que siempre la odié, y en eso te soy muy honesto, siempre odié esa parte femenina, porque la veía todos los días, mirándome al espejo, veía esa parte femenina que no me gustaba, con la que no me sentía acorde, y hoy felizmente te puedo decir que lo que veo en el espejo
me hace sentir mucho más como alineado con lo que soy por dentro, Lo que sientes en el fondo. efectivamente, así. Sí. Bueno, para la gente, quiero que sepan que con Gael nos conocemos de un círculo de hombres en donde conversamos precisamente estos temas de cómo trabajar la masculinidad, porque en realidad esa masculinidad tóxica nos ha afectado a todos desde estas cosas patriarcales, de lo que hablábamos también con el tema del fútbol femenino, o sea, creo que nos han afectado en muchas maneras de no poder expresarnos y limitarnos en nuestra forma de ser como hombres. Y también es una pregunta que me parece mucho que yo te la hice, que es en qué medida, ya lo respondiste un poco, pero en qué medida tú al hacer esta transición evitas asimilar esta masculinidad tóxica, o si lo hiciste, cómo lograste hacerte consciente de que eso no era lo tuyo y desecharlo. Mira, yo estoy justamente en ese proceso ahora. Llevo un año donde, bueno, durante toda mi transición, desde que decidí, es un año y medio, hasta ahora que llevo un año con hormona, he estado sacando todo mi, toda esa contaminación, esa basura que yo acumulé, creyendo que así era yo, que yo tenía que ser de esta o esa manera. Ha estado saliendo eso que estaba bien escondido al fondo de mi inconsciencia, y lo estoy haciendo consciente para poder sanarlo, para poder mirar adelante, digamos, a espalda erguida, sin miedo, con un coraje que solo me la da el hecho de sentirme hombre. Y eso me está haciendo transmutar todo el sufrimiento que sentí durante todo el tiempo que me omití y que yo mismo me autodiscriminé. Todo eso lo logré sanar, estoy logrando sanarlo, digamos, poco a poco, es un todos los días. Es un cada día, porque salir a la calle ya es un desafío cuando transiciona. Mirarte en el espejo, despertarte en las mañanas, ¿cachai? Y acordarte de que hace un año atrás, de que hace 2 años atrás tu vida era otra. Entonces, es frágil la transición, es muy frágil, muy frágil. Y en ese sentido yo me sentí con una pregunta que también estaba o sea, en la hojita que me enviaste, en cuanto a quién ha estado conmigo en mi proceso. Sí. Bueno, mi pareja, que ha estado desde el principio, que fue la persona que a mí me abrió los ojos y que me hizo ver que esta realidad era posible, que yo podía ser feliz aceptándome. Y con ella entendí como ella trabajaba en una fundación que se llamaba Todo Mejora en ese momento. Por ende, ella notó enseguida mi disforia, porque esto a nivel más íntimo, digamos, para no decir otros términos que a lo mejor puede ser un poco incómodo, a nivel súper íntimo, la disforia se nota enseguida. En el caso mío, por lo menos. Quizás en otros casos no tanto, quizás mucho más, no, desconozco, pero en el caso particular mío, se notaba. O sea, yo en toda mi vida gritó todo de mí que yo era un hombre. Y todo el mundo se percataba. ¿Cachai? Pero mi Pero, polola lo notó y como vio mi dolor, ella logró ver mi dolor y no se asustó, ¿cachai? Y me lo mostró. Y me dijo, voy a estar contigo a pesar de que yo sé que esto yo tuve pensamiento, bueno, yo creo que tú sabes el alto índice, la tasa de sí, pues, suicidios que hay en y de nosotros los trans, ideación suicida, sí. y yo no estuve Siento eso. alejado de esa realidad. Mm, Muchas veces tuve pensamientos suicidas, muchas veces quise dejar el proceso, muchas veces me sigo sintiendo que no estoy listo, entonces como que ya me acostumbré a sentirme así.
ya sé que por momentos voy a sentir que no me siento preparado, pero en esos momentos de crisis logro ahora tener paz, tener calma. ¿Cachai? Entonces, la presencia de mi polola en mi vida fue determinante. Bueno, después mi familia, que si bien somos de un entorno sociocultural, digamos, de riesgo social, ¿ya? Tuve una recepción hermosa, empática y, y sobre todo lo más importante yo creo que la decisión más importante de mi vida, aparte de decir transicionar, fue dejar de consumir alcohol. Sí, me acuerdo que lo Sí, comentaste una vez. sí, dejar de consumir alcohol. Yo debo aceptar que tenía un alcoholismo no severo, pero sí yendo hacia lo severo. ¿Cachai? Mm. Y esto a través, o sea, o causado por este tema de aceptación del tránsito, ¿cierto? De cómo te veía la sociedad. ¿Es a causa de eso o a causa de otras cosas personales? Mira, tú eres psicólogo, debes haber encontrado millones de situaciones o personas que sus entornos los influyen. Cuando en tu familia hay presencia de este tipo de Ya. consumo, después se empieza a replicar, ¿cachai? Círculo vicioso se llama al parecer. Ujú. El círculo, los círculos de la pobreza igual, que se siguen repitiendo, ¿entiendes? Los patrones que se repiten. Eh, Esa es una razón, yo creo, por la que tenía una relación tan estrecha con el alcohol en ese momento, durante años. Mi padre es alcohólico, mi padre desde muy joven tenía estos hábitos exagerados con el alcohol, y hoy día está preso mi papá, está en la cárcel. Mi hermano también abusa bastante del alcohol y las drogas. Entonces, podría decirte que fue por mi transición, pero ¿sabéis qué? Yo pienso que lo que más pesa es el karma familiar. En el caso mío, no sé si en los demás, pero mira, coincide que todos los hermanos de mi papá son alcohólicos. Mi tío es alcohólico. Entonces vengo de atrás con puros hombres alcohólicos en mi árbol genealógico. ¿Cachai? Qué potente, Gael. Yo siento, siempre que hemos conversado, siempre haces como que de verdad me impacte la realidad, que me genera siempre esa sensación. Y de verdad, gracias por el valor de compartirlo, por la seriedad con que lo ves, esto de verlo eh, con total, no es normalidad la palabra, pero sí con un poco de mirarlo desde arriba, ¿cierto? Como desde esta tercera persona sin juzgarlo. ¿Ya? Claro. Creo que lograr esa visión de tu propia vida, creo que es porque ya has hecho un trabajo contigo mismo y en torno a tu persona que te permite ver las cosas ya de esa manera y pudiendo analizar por qué están pasando, ¿ya? Y no desde la emoción, ¿me entiendes? Bien. Eh, Antes de darle el pase a Samuel que llegó hace un rato, quería mencionar que Cristian me dice que Freddy, un profesor del liceo, comentó, dice, tenemos un tremendo desafío en promover y fortalecer una educación no sexista para evitar caer en los clásicos estereotipos del binarismo, hombre-mujer. Interesante testimonio. Sí, o sea, yo creo que es interesante, es impactante y por lo mismo creía yo también necesario poder conversar con personas que realmente vivan esta situación, porque de repente la gente no entiende lo difícil, lo complejo que significa ser una persona trans, lo real que es sentirse no parte del mismo género con el que se te asignó al nacer. Y tu testimonio es muy potente para mí. Siento que a mí igual me remueve muchas cosas. Quería darle el pase a Samuel, que es nuestro otro psicólogo del liceo, es el orientador del liceo, para que te conozca, porque ustedes no se conocen. Así que te lo presento, Samuel. Ahí dejo para que haga la presentación personal. Muchas gracias. Hola Gael, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto. Te conocía solo de nombre, de oídas, así que un gusto conocerte. Lo primero es presentar nuevamente mis disculpas. Yo llamé a Henry delante antes Sí. de que iniciara todo esto para
explicarle y darle mis razones a Henry, y que también se le refiera a Gael por qué razón yo iba a ingresar un poco tarde. Estuve en el liceo haciendo algunas cosas y fuimos fuera a Osorno, entonces me atrasé un poco, pero de hecho no alcancé ni a entrar a mi casa, me estacioné en el patio de mi casa, como verán, estoy en el auto, no quise perder tiempo y me conecté al tiro. Oye, Gael, de acá viejo, tremendo lo que acabo de escuchar, qué potente, qué fuerte. Tratar de mantener esta perspectiva, ¿cachai? Difícil desde tu realidad, pero lograr abstraerte, salir y ver esta perspectiva para tomar decisiones y decisiones que no han sido fáciles. Hemos tenido y hemos conocido a otras personas trans y nos han contado lo doloroso que ha sido. Y tú me hablas de que hay una historia de alcoholismo atrás que lo hace aún mucho más duro, ¿cachai? Entonces, pucha, aquí, ¿qué tengo que hacer, La viejo? conexión está un poquito... Sí, ¿Qué puedo hacer? Porque quisiera sumarse también. Quisiera decirte, hoy cuentas con un grupo de personas que a lo mejor no los conoces, pero están dispuestos a ayudar, a apoyar, a transitar contigo y apoyar en lo que nosotros podamos. Te agradezco enormemente, pero enormemente que estés participando con nosotros, que nos estés contando tu testimonio de valentía, de esfuerzo, de sacrificio, de decisión, de tránsito, que sin duda va a marcar muchas vidas como las de nosotros, las que estamos escuchando. Así que te lo agradezco enormemente, sobre todo para las personas que nosotros estamos tratando de educar, y, y yo no sé si ya lo han conversado, pero estamos tratando justamente de humanizar esto, ¿cachai? De ver que aquí hay personas, Que hay familia detrás. eh, Chuta, el internet, que Samuel. hay familias, que hay un sujeto, que hay un ser, que una merece estas bondades. Entonces me quedo solamente con una gratitud. Muchas gracias por apoyarnos y por contarnos, así que cuenta también con nosotros, Gael, para ayudarte en lo que podamos. muchísimas gracias. Sí, precisamente como dice Samuel, Gael, cuentas con personas que obviamente te quieren ayudar, quieren estar contigo, quieren acompañarte en este proceso. Y para mí también es súper importante esto porque a través de tu experiencia también vas a ayudar a muchos papás a comprender este tipo de situaciones, a muchas familias a comprender también, incluso a algunos alumnos a comprender, o quizás algunos de los alumnos que se sienten un poco identificados contigo y decir, ¿sabes qué? Yo igual me siento... no en un cuerpo adecuado o no es quien yo debería ser, ¿me entiendes? Y ya abrirles la posibilidad de hablar de esto, creo que les va a brindar un futuro más esperanzador, más feliz, ¿ya? Porque claramente, como dices tú, el índice de ideación suicida o de suicidio en la comunidad LGBT es alto precisamente por esto, porque uno se encuentra con un túnel sin salida, ¿cierto? Un camino sin salida en donde sientes que la sociedad te va a rechazar, sientes que tus amigos te van a rechazar, sientes que tus familiares te van a rechazar y obviamente ante esas cosas de repente se ven sin salida. Y cuando no existen las herramientas en esas personas para poder salir adelante y ver estas cosas desde perspectiva, como decía Samuel, que tú lograste hacer, tienden a caer más bajo, ¿ya? Entonces, creo que es importante lo que tú has hecho, este análisis que tú has logrado hacer a través de los años sobre tu propia vida y de decir, ¿sabes qué? Hay cosas que son parte de mi vida y otras cosas que son parte de mi transición, porque no todos lo ven así. Así que en ese sentido creo que eso habla bien de las estrategias y las herramientas que tienes tú para afrontar los problemas. Continuemos conversando, Gael. Creo que nos quedan hartas preguntitas por responder. Dentro de lo que nos queda, me gustaría saber, en ese sentido, ya hablamos un poco de los roles de género, ¿cierto? Como tú has un poco, has construido esta masculinidad de la manera en que a ti se adapte a ti, a tu forma de dejar de rechazar lo femenino y empezar a quererlo y aceptarlo e incluirlo Claro. dentro de esta nueva masculinidad, que lo encuentro Claro. hermoso, ¿cachai? Pero ¿has sentido en ese aspecto presión por parte de la sociedad
de cumplir con un rol masculino por haber hecho la transición? Mira, yo realmente no he sufrido discriminación Ya. desde que transicioné. Más bien, lo que más he sentido es miedo al rechazo. Más que un rechazo en sí, es miedo a que pase. Y todavía no sucede, pero yo vivo con ese miedo permanentemente. Y es un miedo que hace que yo mismo a veces me autodiscrimine, ¿ya? Y que yo mismo me limite. Pero no es que la gente me ponga esos límites, yo mismo me los pongo. Ah, súper. Entonces, ejemplo, súper resumido, tuve que ir a un baño público en una determinada centro comercial y no pude ir al baño, simplemente. Hay una situación con los baños bien particular y es que se ven los pies, ¿cachai? Y claro, quizá para todo el mundo no sea un problema ir al baño, o sea, para los que no tienen este problema de la disforia, digamos, pero para nosotros es bastante incómodo, sobre todo cuando partimos nuestra transición. Yo todavía no he querido someterme a tanto estrés yendo a lugares públicos, también por el COVID, etcétera, y también porque no me gusta tanta La estímulo de exposición, gente, digamos. pero encuentro que este sistema de baños o de compartir estos espacios, en mi apreciación personal, y probablemente está sujeta a mi experiencia y lógico, pero si alguien me preguntara, bueno, yo creo que los baños deberían modificar su sistema igual. Encuentro que es chocante, ¿no? Yo fui a un baño de mujer durante 30 años y ir a un baño de hombre es otro mundo, ¿cachai? Entonces, por todo lo que eso por todo lo que eso conlleva, por las diferencias que hay en los urinarios, ¿cachai? Que hay todo un tema detrás. Entonces, en esa situación particularmente yo me puse una autolimitación. No pasé al baño simplemente y me fui así, que casi que me hacía pipí, digamos, en el camino, po, hasta llegar a la casa de mi Claro. familia donde pude pasar al baño, ¿cachai? Pero ¿y en la actualidad no pasas a baños públicos entonces? Sí, ahora sí, po, ahora sí. Creo que poco a poco, pero es poco a poco. Tampoco me voy a hacer el héroe ni que yo vengo aquí a salvar el mundo, no, porque realmente sería mentir, po, ¿cachai? Es un desafío, estoy en eso, me voy a tomar mi tiempo, todo el tiempo que necesite. Claro. Y, y, y nada, simplemente es un tema la exposición y los baños son bien poco personales, los baños públicos. Por algo son públicos. Entonces lo evito un poco realmente. Qué importante lo que dijiste delante, que es el hecho de un poco decir, sabes que yo no me he sentido discriminado, pero soy yo el que me limito. Mm. Creo que de repente, qué bueno que seas capaz de también de darte cuenta de esas cosas, o que tal vez hayas tenido la suerte de no haber sentido algún tipo de discriminación. Y quizás son tus propias estructuras, tus propios pensamientos acerca de cómo funciona la sociedad lo que te limita a ti mismo. Y eso es lo que hay que ir cambiando, como tú dices, de a poco, a tu tiempo, cuando a ti te nazca en el fondo. ¿Sabes lo bueno de esto? Es que Gael la tiene clara y ¿cachai? Una cosa la tiene clara y la otra cosa que tiene los tremendos recursos, hace un tremendo razonamiento, ¿cachai? Se lee bien y esto ha jugado a su favor. Eso lo encuentro espectacular. Todas estas decisiones, todos estos pasos que ha dado, estas decisiones que nos ha contado desde que ha tenido que tomar en su vida, estas decisiones que ha tomado, lo han llevado hasta donde hoy está. Entonces, los recursos para seguir tomando buenas decisiones y enfrentar estos pseudo miedos o estas pseudo limitaciones que tú te pones, es cosa de tiempo, porque tu historia de vida nos ha contado que tienes los recursos para salir, para ir más allá, para avanzar.
Entonces, creo que los recursos están, creo que solamente es cosa de tiempo para que finalmente, pum, espanten los fantasmas que todavía puedes tener tú. Ahora, ojo que es importante, Gael, que tú puedas considerar cómo alimentas estos miedos tú también, que está ahí Claro. en estos miedos quizás o estas limitaciones que tú puedes tener, cómo tú mismo los alimentas y te cuesta aún más espantarlos o pincharlos. Entonces, quiero que eres una persona súper inteligente, te insisto, que decide súper bien, que mantienes una buena perspectiva de esto. Esos son los recursos que te van a ayudar a analizar estas situaciones y a vencerlas más temprano que tarde. Pero si algo te podemos ayudar es ver cómo tú mismo puedes estar alimentando estos miedos, estos fantasmas que tú tienes, y quizás solamente de constructos tuyos, que está ahí solamente desde algo que ni siquiera es social, porque tú lo dijiste, no te has sentido discriminado, sino que son fantasmas que tú estás creando, que no tienen quizás un sustento tan grande como para limitarte tanto, sino que quizás con una vuelta, con un análisis, podías irlo venciendo más rápidamente para poder ir ayudándote, para poder seguirte construyendo y seguir en este tránsito. Así es, querido, así es. En eso estoy justamente. En eso estoy. Quería preguntarte, Gael, ya hablamos un poco que tú eres profesor, ¿cierto? Estás trabajando ahora en este tema de reciclaje, ¿cierto? Sí. Pero la pregunta es, ¿te dedicas actualmente a lo que quieres o hay algo que te gustaría llegar a hacer más adelante? ¿Cuál es como tu norte ideal dentro de tu vida ahora? Bueno, hace poco tiempo tuve un conflicto bien profundo conmigo mismo respecto de mi propósito y mi impulso, mi instinto de poder materializar mi ser más genuino y encontrar un espacio laboral que me permita desarrollar genuinamente mi propósito y ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces ese conflicto tenía que ver más que con poder ejercer mi profesión, lograr observar o visualizar en qué escenario yo quisiera cumplir mi propósito. Y para serte bien sincero, yo no sé si estoy listo para cumplir mi propósito en una institución escolar como la conocemos hoy en día, bajo los paradigmas que sustentan la educación hoy día, ¿cachai? No sé si estoy listo realmente, y no por cuestionar o que sea bueno o que sea malo, ¿ya? Para nada. Considero que todos lados uno puede poner una semillita de luz y una semillita de amor en otro ser. El tema es que en mi proceso escolar yo tuve bastantes conflictos, fui un estudiante muy inquieto, muy rebelde, demasiado, es como un río desbordado con una fuerza que arrasaba lo que pasaba de frente a mí. Y así llegué hasta acá, con esa, con esa característica forzada que yo mismo me impuse, ¿cachai? De jamás dejarme pisotear, pero con una ceguera igual ahí, porque no dejarme pisotear era escondiendo lo más importante que yo era, ¿cachai? Que era mi situación actual. Entonces, en estas conversaciones que yo tengo conmigo mismo, con el universo, con la divinidad o con como le quieran llamar, ¿ya? Entendí también, gracias a otros, que visualizar mi futuro también me provoca estrés. Y que haber encontrado este trabajo en el punto limpio a mí me permite hacer una educación no formal, como te digo. Me permite ir como tanteando terreno.
si bien no es lo que yo pretendo hacer toda mi vida, es la escuela perfecta para mí, para prepararme. Es perfecta. Porque aparte de mi transición, y eso es lo que yo hablaba también el otro día con mi polola, o sea, hace rato atrás, perdón, esta transición que yo hice de mujer a hombre, ¿cierto? Como para que la gente lo entienda, también ha sido una transición en mi parte humana. Como humano, yo siento que transicioné de ser una especie humana a ser otra especie humana ahora. ¿Cachai? Más allá de mi transición de ser trans, o sea, de mi situación de disforia, ¿cachai? Entonces, bajo esa mirada, creo que poco a poco voy a ir como visualizando mi futuro. Por eso no te puedo responder tan concretamente, mira, te voy a decir, ¿sabéis que, Henry, quiero hacer esto con mi futuro? No, estoy como poco a poco trayéndolo a mi realidad. Tengo Yo la creo que sensación... sí. Dale, dale. No, dale, interviene, porque Ya, igual... ya, ya. Tengo la sensación que es como que estás viviendo el ahora, estás centrado en el Mm, ahora y lo que vaya surgiendo lo vas como aceptando y haciéndolo parte de tu vida, como que eso quizás como todo esto es tan nuevo y tan reciente, porque tu transición igual empezó, como tú decías, hace 2 años eras otra persona, claro, quizás por eso te cuesta un poco visualizarlo más a futuro, porque recién ahora te estás viendo como esta nueva persona que evolucionó, ¿cierto? Que ahora es así otra, es, otra persona. ¿Ya? así Entonces es. quizás es como estar recién asumiendo, como haber nacido, por así decirlo, haber nacido recién. Claro, entonces esa es la sensación que me da. Y con el tema de tu Sí, trabajo, claro, es como una aproximación sucesiva a lo que significa también empezar a trabajar y hacer tú en el trabajo. Y que por eso a lo así mejor no es. te ves como profesor haciendo clases en aula de manera inmediata. Así es, así es, Mm. así es. Mm. Porque igual el Tengo, trabajo con niños es complejo. Conozco el escenario, trabajé con niños, ¿cachai? Y sé que lo frágiles que son lo fuerte que es la influencia para ellos. Entonces, quisiera como prepararme un poco más para que cuando tenga que dar ese paso, eh, yo la verdad, Gael, yo creo que tú lo harías súper bien. Sí, sí, así como conociéndote, yo creo que tú lo harías bien. Yo creo que en ese caso tú también te estás limitando solo. sí, Pero, también. Mm, pero tiempo al tiempo, porque de repente las cosas uno tiene que hacerlas realmente cuando uno se sienta preparado. Y claro. quizás ahora no te sientes preparado, pero yo creo que tú tienes las herramientas para hacerlo bien, creo yo. Tengo un comentario que apareció también en el chat del conversatorio, que es Freddy, que también que es un profesor, el profesor de historia de nuestro liceo, que dice, con el testimonio de Gael queda de manifiesto que nuestro Estado reconoce la diversidad, pero no la garantiza en la práctica. Con solo hecho del uso de un espacio como el baño, nos demuestra que si aceptamos la diversidad, pero no hacemos acciones para dignificar esa diversidad. Claro, claramente sí, muy, muy en lo correcto. Sí, Y algo tan simple como el baño, o sea, si tú me preguntas a mí, yo no me lo habría cuestionado, ¿me entiendes? Pero claramente no es mi vivencia, pues, y tú lo traes aquí como algo real, ¿me entiendes? Y ahí es donde yo empiezo a decir, claro, pues, ¿me entiendes? Y son cosas tan cotidianas en las que uno no se percata, a menos que lo viva. Y precisamente también para eso está esta conversación, para poder aprender a través de ti lo que significa y que la gente también logre entender todo el trabajo que tú has hecho personalmente para poder ser la persona que eres ahora y que no ha sido fácil. Eh, Me gustaría que nos comentaras qué mensaje tú le darías a la comunidad en general, ya que estamos hablando acerca del respeto, de la tolerancia, ¿cierto? De la inclusión de las personas que son diversas. ¿Cuál sería como tu mensaje desde lo que tú has vivido y lo que hemos estado conversando? mi mensaje para una comunidad. Eso estuve Ujú, como dándole vuelta. ujú, Yo creo que mi mensaje es que, aparte de transicionar como hombre, transicioné como ser humano. ujú, Y
Y yo creo que no estoy solo en esto, yo creo que estamos todos en eso actualmente, en este preciso instante. Todos Todos nos los seres estamos humanos, educando. Sí. sobre todo, ¿cachai? Mm. Esta transición está siendo muy difícil, también está trayéndonos mucho conflicto interno, todo el tema del encierro, toda esta realidad que estamos viviendo como humanidad, nos está mostrando todo esto que estamos conversando. Lo del baño, nos está mostrando, o sea, nos está diciendo, miren, esto creamos como humanidad. Un escenario donde solo cabe hombre-mujer, un escenario donde el consumismo es lo más importante y que rige, ya, los flujos de energía se rigen en base a estos paradigmas que están obsoletos. Mm. Y tú lo sabes, tanto como lo sabemos todos los que tenemos más de 30 años, sabemos que nos educaron bajo paradigmas obsoletos. O sea que cuando nosotros éramos niños ya eso estaba obsoleto, han pasado 15 años y eso todavía impera en algunos lugares, yo diría casi en todos los lugares. Entonces, qué importante es tu labor, Henry, y la labor de tu colega, qué importante porque ustedes son los que nos están también a nosotros abriendo puertas y mostrándonos a nosotros, ¿cierto?, desde una perspectiva distinta, diciendo, mira, esta persona es muy valiente y esta persona puede ser un ejemplo también. Pasó hace poco la muerte de Maradona, que a mí me tocó porque como a mí me gusta el fútbol, Maradona siempre fue una fuente de inspiración importante para mí. Pero al ver que muchas personas, esencialmente mujeres, salieron a decir que por qué le dio tanto énfasis, los medios de comunicación le dan tanto énfasis, ¿cierto?, a la muerte de esta persona que bueno, yo creo que compartimos ahí con todos los educadores esa perspectiva, que no se puede enaltecer tanto el éxito bajo lo que no está tan merecido. ¿Sí? El sistema del paradigma antiguo, condicionante de competencia, yo creo que está obsoleto y no se te puede medir solamente porque eres bueno para jugar a la pelota. O sea, eso es una completa aberración. ¿Entiendes? No podías estar feliz por haber copiado en una prueba y haberte sacado un 7 si copiaste. O sea, no tiene sentido. No. Ahí ya no importa, ahí queda desligado el rol del educador. No entendió nada el cabro, ¿cachai? Entonces, yo creo que si todas las personas nos enlazamos, ¿cierto?, en este gran cambio que está pasando y que nos está pasando a todos, esta transición, vamos a poder crear una sociedad más compasiva, una sociedad más inclusiva, donde lo importante sea ser y no parecer, ¿cachai? Porque realmente no importa lo que yo aparente para afuera. O sea, lo importante es que si yo soy feliz y para ser feliz no afecto a otro, eso debería ser lo importante, ¿no? No importa quién amo o cómo me visto, lo importante es que puedo lograr ser feliz sin afectar negativamente a otro. Entonces, creo que ver a la humanidad o a todas las personas viviendo mi mismo proceso me hace sentir eso que se llama como humildad o compasión igual, ¿cachai? Porque en algún momento de mi transición yo pensé que era el único que sufría en el mundo. Claro. Y que lo había pasado pésimo y que como 30 años yo estuve sufriendo, sintiendo pena por mí mismo, ¿cachai? Entonces llegué en un momento a pensar en que no podía seguir pensando de esa forma. ¿Sí? No porque realmente no es positivo ese pensamiento, o sea, no puedo seguir sintiendo lástima por mí, ¿entiendes? Porque esa lástima me estanca y me bloquea. Así que ahora, en este preciso instante,
asumiendo que toda la humanidad está pasando por esta transición, siento compasión, ¿sabí? Por el patriarcado. Siento compasión por mi padre, siento compasión por mi tío, siento compasión por mi madre y por todos los errores que probablemente cometió. También porque ella también debe haber sufrido de este abuso, de este maltrato, y sin lugar a dudas que probablemente sufrió más que yo, siendo una persona cis. Claro. Entonces, la compasión que estoy experimentando ahora, no la había experimentado en otro momento. Creo que ahora como que logré abrir mi corazón y mostrarme para afuera, y mostrar mi fragilidad, ¿entiendes? Mi masculino frágil, mi masculino sensible, mi masculino que está aquí, consciente de que puede venir alguien, tirarme una piedra en el pozo y me puede afectar tanto, pero lo asumo así. Prefiero ir así, desnudo por la vida, ¿cachai? Pero Así que ese feliz. sería mi mensaje. Bueno. Ah, te juro, Gael, tú siempre tienes yo insisto, yo creo que tú no te das cuenta, yo creo que en la medida en que tú sigas avanzando en este proceso y sigas creciendo como persona, te vas a dar cuenta del magnetismo que tienes. Tú tienes un magnetismo como natural en la manera en que te expresas y cómo estás viviendo tu vida. Creo que puedes ayudar a muchas personas a través de tu testimonio y a través de lo que tú haces y lo que dices. Ser ejemplo. De repente, como tú dices, yo no quiero ser un héroe, ¿me entiendes? Yo no quiero ser como este ser de luz, ¿me entiendes? Pero de repente uno con el solo hecho de ser uno mismo, ya estás dando ejemplo. Ya estás dando ejemplo a otras personas, a otros niños, ¿me entiendes? A otras niñas, a otros niñes, que a lo mejor se sienten identificados contigo. Y yo creo que eso es lo importante, la autenticidad en ti, la autenticidad que podremos tener todos. Y en el fondo, como tú dices, y de verdad que de esta conversación me quedo harto con eso, la manera en que como personas y como sociedad, todos estamos transitando. Todos estamos tratando de educarnos, todos estamos tratando de conocer, de ser mejores personas. ¿Ya? Y eso se basa en poder entender al otro, en comprender su sufrimiento, en comprender su historia, en respetar, es a lo que hemos llamado en todo este conversatorio, en todas estas clases, y creo que eso es lo importante y con lo que yo me quedo de lo que me dice, de lo que cuenta. Y es muy potente tu testimonio, Gael, muy potente, muy ejemplificador, de verdad. Así que yo, de todas maneras, desde ya, todavía nos falta un poco de conversa, pero desde ya, yo de verdad te doy muchas gracias por estar aquí, por confiar en mí también, por contarme esto, porque yo sin duda aprendo y crezco como persona también a través de esto. Esto no hace nada más que volver a dejar en evidencia lo que ya habíamos conversado, lo que yo había dicho, los tremendos recursos que tiene Gael, los recursos personales que no tiene que ir a comprarlo en ninguna parte, que no tiene que pedírselo a nadie. Lo que tiene él para salir adelante. Ahora, es súper importante, como tú decías, que alguien le tire una piedra a tu pozo y remueva todo y cause un poco de agitación y de miedo y vuelva a revivir algunas situaciones. Lo importante de esto es que a él es tener siempre clarito cuáles son tus elementos protectores, tus recursos protectores que tienes como persona, tus alianzas, tus creencias, la gente que está al lado tuyo, lo que hace que tú te sientas contenido, que te sientas querido, aceptado, ese cable a tierra que te energiza. Es súper importante para esos momentos en que alguien, como tú lo mencionabas, le puede tirar una agua a tu pozo y se puede agitar todo, tener claro quiénes son, y no solamente quiénes son, sino que saber que estas personas van a actuar como un factor, como un elemento protector y de contención. Me suma lo que dice Henry. Creo que ya al escucharte, concuerdo plenamente que estamos transitando todos, y aquí yo me incluyo.
todos hemos transitado en esta forma de pensar, de reconocer, de aceptar, de ver, de entender. Es un tránsito que hemos iniciado muchos como sociedad. Entonces creo en lo que tú dijiste. Pero también mi invitación, por otro lado, está a eso, a que si alguien le tira una piedra a tu pozo y lo agita, tener claro, Gael, cuáles son las personas, las instancias, los momentos, los lugares, los seres, las creencias que te vuelven a reconstruir como Gael, como persona, y te dan esta fortaleza que tú estás demostrando hasta ahora para seguir adelante en tu tránsito. Es súper tenerlo claro y apelar a ello cuando es que se necesiten, que cumplan la función. Claro. Para que te puedas reorganizar y revitalizar y reconstruir lo más rápido posible y que esta agua, este pozo que se puede mover con ese piedrazo, se aquiete rápido, ¿cachai? Claro. Ujú. Sí, comparto plenamente. Mm. Sí, sirve también como autocuidado, ¿me entiendes? Creo Sí. que es importante. Gael, obviamente este conversatorio está en la página del liceo, va a quedar ahí en la página, lo van a ver apoderados y también lo van a ver alumnos que tenemos, ¿ya? Nosotros en el liceo tenemos alumnos que son gays, son lesbianas, ¿ya? El día de mañana podemos tener un alumno o una alumna trans. ¿Qué mensaje le darías tú a esos niños o niñas o adolescentes que se sienten así, que se sienten distintos? Un consejo que les darías tú desde tu experiencia eh, que quizás les pueda ayudar si lo llegan a ver. Mira, aquí anoté unas cosas, pero no sé si ser tan como Lo que siempre, te nazca, Gael. sí, mejor, ¿cierto? Sí, sí. También pensé en esa pregunta que la había leído en el papel, Mm, o sea, en la hoja. Entonces, mira, coincide hoy que hoy día justamente hice una conexión con mi niño interior desde ayer, básicamente, ayer, hasta ya, hoy. ya, sí. Una conexión muy, muy potente porque acordarme de mi niñez, esencialmente cuando uno despierta esta realidad del binarismo, salirte del juego, ese dolor de tener que salirte del juego, simplemente, y ajustarte a tu avatar. Por Mm, lo menos lo que me pasó cuando ya teniendo, no sé, 5 años, 7 años, empezáis como a cachar que tenéis un avatar que no corresponde claro. con tu mentalidad, con tus sensaciones, con tus emociones, etc. Entonces pensaba en ese momento, me pensaba yo como niño de 7 años, confundido, ¿cachai? Adolorido por tener que verme la obligación de salirme del juego y de adaptarme a mi avatar femenino. ¿Qué me diría? Y primero que todo me abrazaría o abrazaría a ese niño, porque créeme que debe estar sintiendo un dolor que ni siquiera es consciente de que lo siente. Abrazar a ese niño, abrazarlo, darle una contención que, que lo llene de fuerza, ¿me entiende? Que lo llene de, de una capa protectora que le haga entender que si bien vino con un avatar complejo, ¿ya? Lo elegimos también así. Eso es algo que yo también acepté y entendí con el tiempo. Para este tiempo, para este momento planetario, nosotros, las personas trans, digamos, elegimos venir en este avatar. Para trascender lo material, ¿cachai? Para hacernos entender también que el ser es lo más importante, es más importante que el parecer. Entonces, ¿qué le diría a un niño? Claro, si estuviera yo aquí mismo con un niño, primero lo abrazaría, segundo le diría que todo mejora, que todo mejora y que con el tiempo todo mejora. Y que es cíclico y que no va a dejar de sentir ese dolor, lo va a sentir por eso, por otras miles de razones que te van a traer un dolor en el corazón, ¿cierto? Pero que no estás solo,
¿ya? Que hay millones de redes de apoyo. Ustedes mismos, tú, Henry, tu colega, que le agradezco el ofrecerme su apoyo de una forma tan como no rápida, ¿cierto? Y honesta. Y que existe educación en diversidad sexual. Este mismo espacio, ¿ya? Entonces, que hay fundaciones, organizaciones que se encargan de los derechos de la diversidad y que buscan educar a las personas, pues, para prevenir la tasa de suicidio, ¿cierto? Para contener estos casos más extremos. Así que ya no estamos solos ninguno, pues. Yo creo que todos podemos tener nuestras diferencias y ser contenidos en nuestras diferencias. Y llegar a una etapa madura ya entendiendo por qué elegiste esa diferencia, po, que es parte de tu propósito, por lo menos del mío, mi ser trans, mi formato de ahora es parte de mi propósito, lo asumí así, ¿cachai? Así que eso, le diría a los padres igual, que todo Gael, mejore. ¿por qué para nosotros es tan rápido poder ayudarte y ofrecer la ayuda? Es porque, y lo hablábamos creo que antes de ayer, Henry, que para nosotros esto no es tema, Mm. no es tema. Es algo que, usando lo que hemos conversado, hemos transitado, lo hemos entendido, creemos, y sobre todo los que trabajamos con salud mental, creemos entender el dolor psíquico que existe cuando existe algún ser humano con alguna ideación suicida y lamentamos cuando esta ideación están sostenidas o tienen su origen desde la incomprensión, desde el poco respeto, la poca tolerancia y el dolor que pueden provocar otros seres humanos a una persona. Entonces, quienes trabajamos en salud mental, y entendemos y hemos acompañado en muchas ocasiones a personas que están viendo psíquicamente, sabemos lo doloroso que es. Entonces, el ofrecer ayuda primero es porque para nosotros, honestamente, no es tema. No es tema. Esto está conversado y es una decisión y es un querer. Y de esta forma también nosotros le damos la apertura a nuestros alumnos y alumnas que puedan estar transitando por alguna situación como esta, que ellos puedan entender que para los profesionales que trabajamos, en este caso el equipo psicosocial, mi colega, yo, y sumo también a nuestra trabajadora social, no es tema. La apertura, la transición la hicimos y la disposición de ofrecer ayuda porque entendemos el sufrimiento psíquico que existe después de esto y es lo que nosotros podemos hacer, es lo que sustenta nuestro ofrecimiento para poder estar, si te la ayuda de parte nuestra. Por eso es tan rápido, porque no es tema acá para nosotros. No sé si me explico. Sí, comprendo. Mm. Comprendo. Por eso, Gael, bueno, yo con Gael conversamos porque como él está en un punto de reciclaje igual, le contaba que en el liceo también tenemos este tema que es agropecuario, entonces los chicos igual están como muy acercados al tema ambientalista y quién sabe si en un tiempo más podríamos hacer algo ahí, como algún proyecto con lo que tú estás haciendo. Así que eso todo es conversable, pero como te digo, cuenta conmigo, Gael, para lo que necesites. Si necesitas conversar igual, tú sabes que voy a estar ahí. Más allá de, insisto, quise que pudieras venir para contar tu historia porque sé lo importante que ha sido para ti todo esto. El que también nos hayamos encontrado en este círculo también ha sido importante, al menos para mí. Y el hecho de poder ayudar, creo yo que eso es lo principal. Poder ayudar a otras personas a comprender, poder ayudar a otras personas a que este camino que es tan difícil de aceptación propia, de amor propio, pueda empezar antes. ¿Ya? Tú lo comenzaste a vivir hace un par de años, ¿cierto? Sí. De empezar a aceptarte, quererte. Yo también me costó mi tiempo poder aceptarme y quererme, y fue un trabajo que tuve que hacer de adulto, ¿me entiendes? Sí, comprendo. Entonces, claramente, si
este trabajo, hay chicos que se sienten así. Si este trabajo lo empiezan desde la adolescencia, mucho mejor. Siempre el amor propio es algo principal y necesario en cada persona, ¿ya? Independiente que no sea de la comunidad. Qué importante lo que dice. Y no sé si tiene, es que se me está descargando el notebook, pero me demoro 5 segundos en enchufarlo. No sé si me espera ahí. Sí, pues dale, dale. Dale, espérame. Qué acertada tu invitación, Henry. Pero viste que yo necesitaba que tú lo conocieras, a Gael. Felicitaciones, Henry, por tu gestión. Sí. Porque es importantísimo. De hecho, ha sido un tremendo ayuda para todos. Entonces, súper bien, Freddy. Súper importantísimo esto. Henry, perdón. Ya. Y Entonces, ahora sí. Que te dije Freddy. Te dije Ah, y Freddy, no te escuché. No te había escuchado. Te dije Freddy, por eso tuve que Sí. cambiar sobre la marcha. Así Sí, que, siempre me confunden con Freddy. lo esencial lo entendiste. Agradecerte esta Sí, gestión porque sí. ha ayudado mucho. Ya, ahora sí, Gael, tú me ibas a decir que es importante el tema de los chicos, el amor propio, que empiecen a hacer como ese trabajo antes, o la adolescencia. sí, de todas maneras, hay una fuerte influencia de dolor en mí que tiene que ver con no haber transitado en antes, digamos. Imagínate, ya me había construido como adulto, entre comillas, Sí. con una carrera, estudié una carrera que nunca ejercí, obviamente por la misma razón. Luego me dediqué a jugar fútbol durante tanto tiempo y no logré nunca sentirme como me siento en este momento, como lograr dar el paso a la madurez o a la adultez de una forma consciente, ¿cachai? Entonces, yo creo que transicionar en la adolescencia es soñado. Y sentir el apoyo y saber que hay personas adultas dispuestas a apoyarte, a explicarte quizás o a decirte cómo deben ser las cosas. Creo que es un apoyo que a mí en lo personal igual me hubiese gustado tener cuando era adolescente, ¿me entiendes? Claro. Es algo que todos hubiésemos querido, entonces por eso creo que es necesario poder plantearnos, tú también que el día de mañana vas a llegar a ser docente, plantearnos en esta perspectiva de educar, de ayudar, de que para otros el camino sea más fácil. Y lleguemos a un momento, como hemos dicho, en que no sea tema, en que no necesitemos reunirnos para conversar del tema, en que no sea necesario educar y que todos estén plenamente conscientes de qué se trata esto y que tenemos que respetarnos porque somos simplemente personas. Pero qué importante labor, la labor de la educación. Sí, yo igual siento. Importante labor, porque ustedes hacen todo el tema de pesquisa, de fiscalización también, digamos, como de identificar un posible caso de lo que sea. Desde niños que tienen rasgos psicópatas a los 15 años, a los 12 años, hasta niños que tienen la característica mía. Yo creo que si hago como mente si voy a mi mente de cuando estaba en el liceo o en la enseñanza básica, creo que muchos profesores debieron haberse dado cuenta de que yo era bastante distinto. Claro. Bastante distinto y no haber sido ellos conscientes de que, ni ellos eran conscientes de que podía ser. Convengamos que no hace mucho que nosotros, las personas trans, estábamos catalogados como enfermos mentales, pues. Claro. Hay que decirlo, sí, ¿no? Por eso te digo que finalmente estamos todos avanzando como sociedad a esta apertura, ¿me entiendes? De aceptar estas cosas, de aceptarnos todos, ¿me entiendes? Porque claramente cosas que hace 10 años se veían como anormales, como extrañas, hoy en día nos damos cuenta de que no, pues, y que se hizo un gran daño a esas personas por considerarlas distintas, ¿me entiendes? Así es. Pero sí, es un tema largo. En torno al tiempo, Henry, sí, dime. Henry, yo creo que pasaba lo que hablábamos el martes pasado, en que se dejaba de ver a la persona y se miraba la etiqueta.
y por eso Claro. se deshumanizaba todo, y por eso se creía la gente o las personas con el derecho de maltratar, de herir, ¿cachai? Pero lo que estamos haciendo nosotros, estamos viendo al ser humano, a la persona, eso es lo que nosotros ¿Qué hay detrás de la buscamos en este etiqueta? tiempo, Claro, claro. humanizar justamente, dejar esta etiqueta Mm. en cualquier lado, sino que enfocarnos en el ser, y desde ahí, en lo humanista que esto puede sonar, asignarle el valor y el respeto que merece. Entonces, esa es la tarea que tenemos nosotros como formadores, como educadores, y de hecho ha sido nuestro objetivo y nuestro trabajo que hemos hecho como equipo psicosocial junto a Mm. Henry, junto al resto de los profesionales, y lo hemos repetido varias veces, de humanizar esto, de dejar de ver a la etiqueta de alguien, dejar de verlo y ver a la persona en todos los Su en todas las contexto, su dimensiones, familia, sí. sí, en todas las dimensiones de ser humano. Mm. Y caramba, una vez que nosotros damos en el clavo y alguien hace clic con esto, ya está, ganamos, sumamos. Y se empieza a ver de una forma y a entender de una forma distinta. Y no solamente eso, comenzamos a involucrarnos como sociedad de una forma distinta. Por lo menos eso es lo que nosotros nos hemos propuesto como trabajo en el liceo. Ujú. Yo, como decía, en honor al tiempo ya vamos a empezar a cerrar. Nuevamente, Gael, darte las gracias eternas de haber estado aquí, de haber contado tu historia, de haber dado tu opinión con respecto al tema. Créeme que van a haber personas muy agradecidas al otro lado de la pantalla al ver esto, que les va a servir. Todos estamos creciendo, todos nos estamos educando, me incluyo también. No soy el conocedor de la verdad absoluta ni de la última respuesta, pero creo que todos estamos tratando de abarcar esto de la aceptación, del respeto, de la tolerancia, de querernos, de protegernos, de que mi compañero también sea feliz así como yo lo soy. Creo que eso es lo importante y a lo que estamos llamados como personas, creo yo. Somos un liceo, Gael, y un establecimiento, y más que liceo, somos personas que trabajamos en el establecimiento en general, que, que hemos transitado. Somos personas que nos interesaría mucho el día de mañana volver a reunirnos y podemos trabajar juntos para seguir educando. Me parece fantástico. Ah, y somos personas que trabajamos en una institución que no hace esta discriminación. Así es que bienvenido seas en los momentos en que podamos trabajar juntos. Agradezco este tremendo aporte. Gracias por ayudarnos a educar a nuestra comunidad. Gracias por ayudarnos a educarnos, y las puertas de la invitación están extendidas y están abiertas. Así que muchas gracias. Bueno, de mi parte agradecer profundamente su invitación porque como tú decías al principio, esta es mi primera exposición a nivel semiformal, digamos, Sí. Mm. donde yo soy consciente de que esto va a ser visto por jóvenes, por niños también, no sé si es por niños, pero sí por jóvenes, y me lo tomé con todo la responsabilidad que significa el educar a otro. Mm. Así que es mi primera invitación también desde ahí, desde la educación y desde la pedagogía. Y, y nada, pues hay que celebrar este momento nomás, yo creo. Aunque a Sí. veces uno se olvida, pero estamos viviendo algo muy bonito. Imagínate esto, a los 15 años yo nunca me hubiese esperado que esta realidad iba a ser real y Que concreta. se dé el espacio para hablar de esto. Sí. Y Mm. hoy día es para celebrarlo, realmente. Mm. Mira, vamos a terminar con el comentario de Consuelo Guzmán, que es una alumna, una alumne del liceo, que dice: como alumne, me gusta el hecho de que se formen estos espacios de conversación. Sé que para muchas personas estos son conocimientos nuevos, y que el hecho de que para el liceo estos temas sean igual de importantes que una materia es súper valorado. Todos pasamos por procesos, descubrimientos y mucho más. Realmente agradecida de esto. Esperemos que esto nunca más sea tema y se pueda vivir con libertad,
sin etiquetas, simplemente ser personas en un mundo de constantes cambios. Qué hermoso lo que dice Consuelo. Sí. Imagínate el nivel de reflexión que llegan los adolescentes con esta. Por eso te digo, Es por una eso te cosa, digo. pero que te llena el Tenemos corazón. A mí tenemos material con el que trabajar con los chicos. Tenemos Sí. material, ¿me entiendes? Yo no sé si le contaste a Gael, pero este es un trabajo que lo hemos esforzado desde hace años, junto a Henry, y este es no es nuevo, no es que se nos ocurrió ahora, hablemos de este tema, y no, este Lo es un venimos trabajo trabajando que hemos nosotros. venido, claro, este es un trabajo, sensibilidad y aceptación que llevamos varios años trabajando en esto. Y qué bueno escuchar a Consuelo o leer a Consuelo, porque no hace nada más que darnos fuerzas para seguir y saber A seguir que haciéndolo, sí. estamos dejando fuera, estamos entendiendo que las etiquetas quedan fuera y estamos viendo al ser humano. Súper bien, Consuelo. Sí. Así que yo me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el directo o quienes lo vayan a ver en un futuro. Muchas gracias y espero que les sirva. Muchas gracias, Gael, nuevamente. Y Vale. sé que nos vamos a estar viendo pronto en una reunión. Ok. Chao, Samuel. Chao, Nos chicos, vemos. que estén bien. Gracias por todo. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.